Queremos determinar los valores de función usando el gráfico proporcionado. Lo principal a recordar aquí es que cuando escrito en la notación de función, por ejemplo f de -5, el -5 es a Siemens la entrada con el valor de x y el valor de función de la salida sería el valor y correspondiente. Para evaluar f de -5, primero localizaremos -5 exaneutones el eje x que está aquí, y luego localizaremos el punto en la función cuando x igual -5. ¿Qué sería este punto aquí? Y este punto tendría cualquier valor o cualquier coordinado de 3, ¿cuál sería nuestro valor de función? Este punto tiene las coordenadas -5, 3 o f de -5 igual 3. Siguiente tenemos f de 2, así que la entrada o el valor x es 2. Bueno, aquí hay 2 en el eje x, así que encontraremos el punto en el gráfico cuando x igual 2, que es este punto aquí. Y podemos ver la coordinación y o el valor de la función sería 1 medio o 1.5. Este punto tiene una coordinación x de 2 y una coordinación de 1.5, por lo tanto f de 2 igual 1.5. El último ejemplo tenemos f de 1 so x igual 1. Queremos determinar el valor de la función o el valor y correspondiente. Así que vamos a ubicar primero 1 en el eje x que está aquí. Aviso de que x igual 1, hay un interruptor en el gráfico, así que tenemos un punto abierto, y aquí tenemos un punto cerrado, y la función se define donde el punto cerrado no es donde está el punto abierto. Entonces, cuando x igual 1, realmente estamos abajo aquí en la función, y el valor y correspondiente que podemos ver es -3. Este punto tiene una coordinada x de 1 y una coordinada de -3. Por lo tanto f de 1 igual -3. Espero que esta explicación fue útil.